Bien, chicos, si yo voy muy rápido en los videos, díganmelo y yo voy más lento, intento explicar más lento, pero lo bueno de la virtualidad es que pueden frenar. La idea es que entiendan bien los conceptos. ¿Qué tienen que saber de signos vitales? Que yo no les dije. ¿Qué es y cuáles son los valores normales y cuáles son las alteraciones? Eso es como lo más importante. Y después, obviamente, cómo tomarlo. Pero muy importante que sepan los valores, porque muchas veces no estudian los valores porque dicen, no me van a preguntar esto. Acá se pregunta, o sea, signos vitales tienen que saber valores. Entonces, ¿qué es la tensión arterial? Este es otro signo vital. Terminamos con frecuencia cardíaca, empezamos a hablar de tensión arterial. La tensión es la presión que ejerce la sangre en el interior de las arterias. Es decir, yo tengo un vaso, ¿sí? Yo tengo un caño. La sangre circula por ese caño. La idea es que al circular hace fuerza contra las paredes, ¿sí? Entonces, es la presión que hace contra esas paredes en el interior de las arterias. Cuando se mide la tensión arterial, se mide en realidad la fuerza con la que fluye la sangre a través de las arterias, ¿sí? Entonces, si yo tengo una tensión arterial elevada, significa que a la sangre le está costando mucho circular. Y si yo tengo una tensión arterial disminuida, significa que es fácil que circule, por lo cual no esté irrigando bien. Esto es de lo que se habla cuando se habla de presión. Cuando las abuelas dicen yo tengo presión baja, presión alta, están hablando de la tensión arterial. Ustedes tienen que hablar de tensión arterial. La presión que ejerce el ventrículo sobre las paredes arteriales cuando se contrae dará como resultado la presión sistólica o presión máxima, ¿sí? Y después, durante la relajación, se produce una relajación del ventrículo izquierdo, que coincide con el llenado del ventrículo, durante el cual disminuye la presión arterial, denominándose presión diastólica o presión mínima. ¿Qué quiere decir estas dos cosas que dijimos recién? Cuando las abuelas hablan de la máxima, ¿sí? Es de la presión máxima o que se me subió a la máxima, cuando se habla de eso, de lo que se habla es de la presión sistólica. Cuando el corazón se contrae, ahí hace una presión máxima, ¿sí? Que es el primer ruido que yo escucho cuando yo tomo la presión. La presión arterial sistólica es normal entre 120 y 140 dependiendo de la edad. Entonces, si yo tengo una presión entre 120 y 140 máxima, o sea, el primer ruido que escucho, lo escucho entre 120 y 140, esa es la presión que hizo el ventrículo izquierdo cuando se contrajo, ¿sí? En cambio, cuando ese ventrículo se relajó y se fue llenando de sangre que le vino de la aurícula, ese ventrículo va relajándose hasta que hace una presión mínima. Esa presión mínima, es decir, el último ruidito que yo escucho cuando tomo la presión, todo esto va a quedar más claro adelante, esa es la presión diastólica o presión de relajación. Eso es lo que las abuelas dicen la mínima. Y tiene un valor normal entre 60 y 90. Entonces, cuando ustedes informan la tensión arterial, tienen que informar dos números. Informan el número de la sistólica y el número de la diastólica, ¿sí? El número de la sistólica, repetimos, es normal entre 120 y 140. Y el número de diastólica es normal entre 60 y 90. Recuerden siempre estos datos porque son importantes para tomar la presión. Siempre va a haber alguien que necesite que le tomen la presión. Esto es lo que hablábamos durante el ciclo cardíaco. Cuando yo tengo la sístole ventricular, se contrae, que es el último dibujito, ahí yo mido la presión sistólica. Y cuando se relaja, que es el primer dibujito, es la diástole, yo ahí es donde mido la presión diastólica, que es la mínima. Todo esto se va a hablar bien cuando hablemos de ciclo cardíaco, que es lo que está dibujado ahí, está esquematizado ahí. Pero la idea es que ustedes entiendan que la tensión arterial lo que refleja son los dos momentos del ciclo cardíaco, la sístole y la diástole. Y me hablan de cuánta fuerza hizo el corazón para empujar la sangre, ¿sí? Esa es la sístole, y cuánta fuerza me costó a mí volver a llenar ese ventrículo, esa es la diástole, ¿sí? Recuerden los valores normales. Entonces, ¿cómo puedo yo medir esta tensión arterial? La puedo medir mediante un tensiómetro manual, que es el que está a su izquierda, o mediante un tensiómetro digital. Personalmente, creo que ningún digital va a superar el tensiómetro manual, bajo ningún punto de vista. De hecho, yo a los digitales no les creo. Pero existen, funcionan. Si no sabes tomar la tensión arterial, es un buen mecanismo. ¿Qué es lo que tengo que hacer?
Todo esto, si puedo, les grabo un video de cómo hacerlo cuando encuentre un voluntario para tomarle la presión. En mi casa la idea es que esto yo se los enseñaba a hacer práctico, pero vamos a ir explicando punto por punto cómo hay que hacerlo. Siempre el paciente deberá sentarse con la espalda apoyada, las piernas descruzadas y los pies en el suelo. Nunca los pies colgando ni las piernas cruzadas. Siempre presten atención a este dato. El brazo debe estar apoyado de manera que el antebrazo, ¿sí? El antebrazo esté a nivel del corazón. Entonces apoyan a la altura del corazón. ¿Ven? Nunca el brazo colgando para abajo. Siempre a la altura del corazón. Porque la idea es que la presión que yo vea y que mida sea lo más refleja posible de la situación del corazón. Siempre, si pueden, porque hay veces que esto no se puede, porque el paciente no colabora, tiene 8 capas de ropa, saquen la mayor cantidad de ropa que puedan si pueden dejar la piel expuesta, mejor, ¿sí? Porque todo lo que ustedes pongan en el medio les va a alterar la presión y les va a hacer ruido, entonces les va a ser más difícil medirlo. Se envuelve el esfingomanómetro, que es el manguito, lo que está al costado, alrededor del brazo. La idea es que no tiene que quedar ni flojo ni apretado. Por ende, si el paciente es muy gordo y no le entra, busco otro. Y si es pediátrico y le baila, tengo que buscarle otro. Pues la idea es que haga presión el esfingomanómetro. Siempre el borde del manguito, ¿sí? El borde más bajo del manguito debe estar 1 pulgada por encima del doblez del codo. El doblez del codo es esto, ¿sí? El manguito siempre 1 pulgada por encima. Siempre 1 pulgada arriba. ¿Se entiende? Entonces, nunca jamás tomo la presión acá. O sea, se puede tomar, pero la idea es que si voy a tomar la presión, tomémosla bien. Arriba, un doblez de dedo por arriba del pulgar del codo. Se infla rápido el manguito porque la idea es que se colapsar la arteria humeral, ¿sí? Entonces, esto lo hago bombeando, ¿sí? Con el aparatito, con la bomba del esfingomanómetro o apretando el botón que hace que se infle el esfingomanómetro. Entonces, una vez que yo hago eso, pongo la válvula del manguito bien alrededor de la bomba donde apretaron, abro dejando que la presión salga muy despacito. Muy despacito. Nunca jamás, y esto es algo que se ve, pero está mal hecho, es que abran la perilla y se escuche... No, ahí no escucharon nada y te están mintiendo con la presión que tomen. Entonces, siempre la válvula despacito. Entonces, a medida que la presión baja, se registra la lectura. Apenas escucho el primer sonido de la sangre pulsando, esa es la presión sistólica. Entonces, cuando yo escucho el primero, donde veo que está la aguja del relojito, esa es la presión sistólica. Y a medida que el pulso de aire termina de salir, ¿sí? que termina de relajar, se registra el punto en el cual el último sonido que escuché, ¿sí? En donde yo ya no escucho el boom, boom, boom de los latidos. Esa es la presión diastólica. Entonces, ustedes abren la perillita, sueltan despacito y miran mientras escuchan el relojito. Muy despacito van soltando. El primer ruido que escuchan es la sistólica. Entonces ahí miran el reloj y dicen, bueno, no sé, 120. El último ruido que escuchan es la diastólica. Entonces cuando dejan de escuchar, miran, dicen, bueno, 85. ¿Se entienden? Así es, esos son como se informan los dos valores. Ahí están, ven que la persona está sentada, con las piernas descruzadas, ¿sí? Siempre la idea es que esté calmada y que no tenga nada en el medio. Nunca se toma la presión arterial si el paciente estuvo bajo estrés, si tomó café, si haya usado un producto de tabaco en los últimos 30 minutos o haya hecho ejercicio, como por ejemplo subir una escalera. Esto es el mundo ideal. Obviamente, si ustedes están en una guardia y llega una persona que está en una situación de estrés, la presión arterial se tiene que tomar igual. Pero la idea es que si yo estoy en un consultorio y estoy tranquilo y no es una urgencia, intento mantener estas condiciones. Yo suelo tomar entre 2 o a veces 3 lecturas si desconfío de alguna, pero siempre un intervalo de 1 minuto entre una y otra y de ser posible cambio el brazo, ¿sí? El paciente sentado todo el tiempo. ¿Cuáles son las variaciones que nosotros tenemos? Lo que tenemos es hipertensión o hipotensión, ¿sí?
La hipertensión en sí es una enfermedad sistémica, crónica y que nunca se puede diagnosticar en una sola toma. No es que porque yo tenga la presión elevada por arriba de 140 en una toma ya soy hipertenso y tengo que tomar antihipertensivos. No, se hacen 2 o 3 tomas en distintas consultas médicas y recién ahí se hace el diagnóstico de hipertensión. ¿Cuál es el problema de la hipertensión? Que es asintomática. Entonces, en general, genera trastornos y el paciente piensa que está sano y genera problemas cardíacos, cerebrovasculares, renales, oculares, ¿sí? Ataca a los pequeños vasos. Entonces, a la hipertensión se la conoce en la jerga médica como la asesina silenciosa, porque no genera síntomas y genera muchas complicaciones a futuro muy mortales, ¿sí? Entonces, por eso se hace tanto hincapié en la hipertensión. ¿Cuándo tenemos hipertensión? Cuando tenemos los valores de sistólica y de diastólica por arriba de 140 y de 90 respectivamente. Y cuando hablamos de hipotensión, cuando tenemos valores de sistólica y diastólica menor a 120 y menor a 60. O sea, ¿cómo evito confundirme acá? Porque yo ya sé que ya se mezclaron con los de frecuencia cardíaca. ¿Cómo evito mezclarme acá? Yo lo que agarro es, digo, bueno, ¿cuáles son los valores normales? Me aprendo esos nada más. Y después digo, bueno, lo que está por arriba es hiper, lo que está por abajo es hipo. ¿Sí? Brady, taqui. Recuerden los valores normales y lo otro sale solo. Estos son los valores normales. A partir de normal alta, o sea, hipertensión grado 1, grado 2, grado 3, ahí es cuando tenemos enfermedad y necesitamos tratamiento. Lo otro, no. Fíjense que tengo óptima, que es como el mejor de los mundos, normal y normal alta. El normal alta es como la previa, ¿sí? Como estos números ya no me gustan. Pero fíjense que hipertensión grado 1 arranca en 140. Sépanse estos números, ¿sí? Yo sé que son un chino, pero la forma de no equivocarse es sabiendo los valores normales. Yo necesito que me digan cuánto es hipertensión grado 2, pero sí que sepan que si yo tengo un paciente arriba de 140 es un paciente que está hipertenso, ¿sí? Y si está arriba de 90 es un paciente que está hipertenso. Entonces, sepan esos valores. Preguntas, dudas, cuestiones, todas me las dejan abajo, los voy a estar leyendo y voy a estar disponible para ustedes en cualquier momento, de ser posible, no a las 3 de la mañana, pero sí sepan que estoy a su disposición y que la idea es que aprendan y que aprovechen y aprovechemos la virtualidad para usar todos los medios que tenemos, gracias a Dios, a la tecnología a nuestro alcance, ¿sí? Yo sé que primeros auxilios es muy práctico, de hecho yo a tomar la tensión arterial les enseño en el aula. Pero bueno, la idea es que de a poquito vayan incorporando y que agarren a mamá, abuela, tía, la que tengan conviviendo y le tomen la presión. Estoy seguro que alguno va a estar hipertenso. ¿Qué destacar de esta clase? Bueno, ¿qué es la frecuencia cardíaca y qué es la hipertensión? Eso sí. Y los valores normales de cada una. ¿Sí? Y algunos datos de la sangre que se los fui dando, qué es el plasma, qué elementos tienen en la sangre, esas cosas sí, que es un glóbulo rojo, que es un glóbulo blanco, que es una plaqueta, esas cosas sí, cosas muy puntuales, tampoco se profundiza mucho con la sangre porque no tiene sentido. Bien, vamos a dejar, porque si no esto se va a hacer muy largo y es la primera clase y no quiero que se asusten, queda temperatura y todo lo que queda de esta segunda clase, ¿sí? Entonces, bueno, nada chicos, espero que les haya servido, que se estén cuidando mucho y nada, que estudien, así se sacan todos 10. Les mando un beso. Cuídense.